La suerte está echada para Jorge Mangieri. Ya fue condenado, su condena fue a perpetua y llamó mucho la atención, más allá de la ayuda, entre comillas, que la escena tuvo con una iluminación parcial, con un claroscuro sobre su rostro en el momento en que se leía la sentencia. Y mucho se habló también sobre la reacción de Mangieri, sobre lo que pudiera estarle pasando en ese momento. ¿Estaba nervioso? ¿Era frío? ¿Fue un comportamiento normal? ¿Qué se puede esperar de alguien que sabe que su vida ahora va a transcurrir en un penal? Ese momento quedó retratado para siempre en imágenes que mostraban la cara de Mangieri cuando se enteraba de su destino, o cuando se enteraba de su destino. ¿Qué pudo haberle pasado? Lo vamos a saber ahora. Mariano Millo, buenas tardes, especialista en comunicación no verbal. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, ¿expresó algo Mangieri? Sí. ¿Qué le pasaba? Ahí viene algo que es llamativo, que lo lanzaba Guillermo recién. A todos nos llamaba la atención, y al público en general, la poca expresividad que tenía el rostro de al comienzo acusado y luego sentenciado, ¿sí?, a cadena perpetua por este delito de Ángeles. Esta aparente apatía es lo que se suele decir, o sea, una cierta expresión monótona del rostro y del cuerpo, que hay una gran carencia de pequeñas vibraciones afectivas, emocionales. Y esto que expresa la persona en el cuerpo, en su rostro, exteriormente, suele ser reflejo de lo que ocurre interiormente. Entonces, podemos decir, Melina, que desde la comunicación no verbal es un acusado, ¿sí?, que muestra poco carisma, ¿sí?, lo cual lo ayudó poco ante la mirada del público en general. Un acusado poco carismático y que manifiesta tener por dentro pocas variaciones afectivas, pocas variaciones emotivas. ¿Qué da o qué podemos presumir, o el perfil psicológico interno? Podemos presumir que es una persona que tiende a automatizarse, es decir, tiende a blindarse tanto interiormente como exteriormente en sus pensamientos, en sus emociones, ¿sí?, que es lo que vemos acá en pantalla. Esto, lo que tenemos ahora en este lado del monitor, es el inicio del juicio. Claro. En el cual recuerdo haber venido a la altura del 25 de febrero, acá al estudio, invitado por ustedes, y analizábamos que parecía dormido. Es verdad, los abogados presentes nos contaban que son trasladados a veces en la madrugada, y hay... A la 1 o a las 2 de la mañana. Suelen Exacto. salir del penal y por ahí la audiencia empieza a las 10 de la mañana. Exacto. Eso podía explicar ese estado de somnolencia, más allá de que uno se imagina que se le debe ir todo sueño cuando está sentado en el banquillo de los acusados. Pero es una percepción que puede hacer pero uno, eso ¿no?, mismo personal. iba a preguntar yo, ¿no? ¿No se supone que hay situaciones que te cortan ese efecto fisiológico de haber dormido poco? O sea, por ejemplo, vos estás medio aletargado, medio dormido, pero si te entran a robar te vas a despertar en 2 segundos. Exactamente. El sistema psíquico nos da en la emocionalidad, en las emociones, en esa vida afectiva, un contacto con la realidad y genera, lo podrían decir mejor quizás médicos, una cierta adrenalina, un despertarse. A todos nos ocurre, y la gente que nos está escuchando y viendo por televisión, les ocurre de pronto tener una mala noche, pero, como bien decís, Melina, ante situaciones existenciales fuertes, nos despiertan, como puede ser un robo, como puede ser algo también positivo. Muchos fuimos a dar exámenes con pocas horas de sueño, quizás sin ninguna hora de haber descansado. Con lo cual ya nos daba una pista de esta monotonía o cierta apatía. Reparo en esta palabra, apatía, porque fue una de las usadas en, no sé cómo se llama técnicamente, el alegato al menos en que fue inculpado. Las últimas palabras que usó él, cuando él se refirió a eso, decís... Ahí voy a ir en breve. No, cuando dijeron que él no manifestaba justamente una emocionalidad que le pueda dar empatía. Ahí en la foto, ¿qué se ve, por ejemplo? Exactamente, lo que vemos, gestos ves tanto, que te llaman la atención? eso es lo que podemos afirmar ahora. Tanto en este comienzo de juicio como cuando escucha la sentencia de parte del tribunal,
vemos este estado monótono de apatía. La palabra apatía viene del griego patos, que es pasión, y la A del comienzo, que es privación. O sea, alguien sin pasión, sin emotividad. Con lo cual da perfectamente, después de producción, vamos a poder observar desde lo grafológico su firma. Nos da que es una persona buenísima. Acá tenemos en el monitor, esto fue firmado, la otra, chicos. ¿Sí? Ahí va. Por Mangieri, por Jorge Mangieri, la primera noche en que él fue detenido, cuando él tiene que decir que algunas de las heridas que él tenía se las había autoinfligido con un encendedor en la vía pública. Sobre ese facsímil es que tomamos entonces esta firma. ¿Qué nos muestra? Nos muestra algo que es interesante. Desde firma Mangieri, además. ¿Cómo? Firma Mangieri. Exacto. Solo el apellido. Bueno, si querés comenzamos por ahí. Siempre ten en cuenta que está la doctora Mariana, la licenciada Mariana Fernández, que te puede ir afirmando algunas, o reafirmando algunos de tus conceptos. Me vendría bárbaro porque de hecho tanto la comunicación no verbal es una ciencia interdisciplinar y también la grafología es una disciplina auxiliar de la psicología. Entonces, ¿qué es lo interesante, Melina? Al verlo a él, yo voy analizando su gestualidad, contraponía internamente el dato que nos da la firma. La firma nos dice que firma, al menos en este caso, como bien dice Guillermo, solo con el apellido. ¿Qué significa esto? Que es una persona que está más satisfecha con su rol social, con la nueva vida que él desarrolla, que con la vida íntima afectiva. ¿Puede ser que quien firma con el apellido es más impersonal? Porque el apellido es algo que compartimos entre muchos, en cambio el nombre y el apellido hace a tu identidad, a tu personalidad. Excelente. Se nos hace más impersonal, pero ¿dónde? En la vida íntima. Socialmente, en mi caso, digamos, tanto en el colegio como si estoy, no sé, en una obra social, soy llamado por mi apellido, mi yo. Mariano, ¿dónde soy? En la intimidad, familia, grupos de amigos. Entonces, lo que él está mostrando acá, Melina, es que él se siente afectivamente más seguro, no en la intimidad de su familia de origen, no en su intimidad de grupo de amigos, sino en su rol social. Quizás el de encargado de edificio. Como portero, claro. Exacto. Como que él ponía su autoestima, ponía su eje social en el rol. Quiero un segundo preguntarte algo que siempre me intriga de las firmas. ¿Qué significa cuando debajo del nombre se reafirma con un guión, con una línea por donde sobreapoyamos el apellido? Exactamente. Cuando ponemos una raya, que en este caso es curva, lo que significa es como autohalagarse un poco. O sea, sería, acá estoy yo. Es como que una mujer use tacos normales, comunes. Es una especie de reafirmación de la persona. Pero vamos a llamar la atención en un primer gesto que es bien llamativo. La primera letra. La primera letra es la letra, en este caso, M, de su apellido. Hay una punta ahí, mi yo. Muy bien. Comienza con guirnalda. La guirnalda, este inicio, que es una pequeña curva, nos habla de una amabilidad inicial en el trato interpersonal. La propia madre, perdón que te interrumpa, pero para ir haciéndolo también participativo, sí. La propia madre de Ángeles, cuando se refiere a Mangieri, dice: cuando yo lo vi desesperada porque estaba buscando a mi hija, para mí todavía desaparecida, Ángeles ya estaba muerta, y le pregunto y me lo cruzo, lo vi como una cara amiga. Eso es lo que Mangieri era para nosotros. Probablemente así él se mostraba hacia un grupo de personas, ¿no? Como una cara amable, amiga, de confianza. Exactamente. No quiero entrar en los perfiles psicopáticos o de psicópatas, pero ganan, digamos, como se dice en psicología, con brillo y plumas, dan una cara de agrado, ¿sí? Que está dado, en este caso, por esta guirnalda. Sí. Pero prontamente van a ver cómo es bien llamativo que el segundo trazo de la M mayúscula es creciente, es más alto. Una punta ya. Y como bien dice Guillermo, hay una punta. Una flecha, ¿no? Una la punta, que es agresividad,
en todos los test gráficos. Ahí te afirma Mariana, Sí, dice por favor, agresividad. Mariana. Sí, claramente, sí, es una agresividad tal cual se ve en las técnicas proyectivas también que uno puede interpretar como psicólogo. Aquellos dibujos en donde hay muchas puntas o en donde la persona escribe muy remarcadamente, se pueden ver rasgos de agresividad, de impulsividad. ¿Qué es marcadamente? ¿Se afirma mucho, por ejemplo? Claro, por ejemplo, si presionás mucho el lápiz también. Cuando se sobrerrepasa alguna letra. Angustia. Sí. El repaso en tintamientos, en este caso angustia. Como bien dice la licenciada Mariana, este ángulo nos da también una idea de violencia o agresividad. ¿Hacia dónde está orientado? Arriba a la derecha, que es un poco la rebeldía. Pero remarco esto, la primera tiene esta altura, que es un poquito baja, que habla de la estima de sí. Pero la segunda habla cómo sale al mundo, cómo sale, sería el yo social. Sale imponiéndose con cierta agresividad y fuerza, pero luego sin límites. Si la cámara puede tomar apenitas más de lejos, un zoom out, apenititas. Te agradezco. Ahí está, gracias. Porque podemos ver hasta dónde se extralimita. Para que tengamos idea, Creo Guillermo, que incluso en el facsímil o en la fotocopia el trazo continuaría. Me parece muy que poquito, ahí está. Tiende a continuar, pero corta ahí nomás. ¿Y qué te marca eso? ¿Un ¿Qué altibajo? nos marca? La línea que nos refería recién Melina nos habla también de la realidad. O sea, la base del renglón nos dice Guillermo cuál es la realidad. El extralimitarme del renglón habla que a la hora de querer satisfacer mis deseos, a la hora de buscar placer, que desde el psicoanálisis es más el hecho de poder satisfacer mi deseo, el cómo lo hago, el mecanismo, es por mecanismos más bien brutales, más violentos, que va a hacer pareja fuertemente con la letra G de Mangieri. Ahora, para hacerlo un poquito más complicado y para retomar lo que nos decía Melina, que refería a la madre de Ángeles, en él encontramos una cara amiga. La firma comienza a disminuir en el cuerpo, o sea, la A es un poquito más grande, pero más pequeña la N. Esto se llama gladiolado, que es como que se va afinando la escritura. Habla de tener capacidad, por momentos, de ver cómo viene la mano, de ser diplomático, de ser astuto. Recordemos que ser astuto es o capacidad de no ser engañado, como también de engañar. Déjame marcar que Sí. muchas personas que van al banco todos los días y firman, tienen firmas, obviamente con estas características. Con el diario del lunes, obviamente, y con un hombre que está condenado por un delito tan grave a una cadena perpetua, esto cierra mucho mejor, pero claramente son firmas que podemos encontrar todos los días y eso no necesariamente te convierte en un asesino ni en alguien que va a matar en algún momento de su vida a una persona, ¿no? Está genial que lo marques, Guillermo, ¿por qué? Porque siempre la grafología, como la comunicación no verbal, lo que nos da son indicios. Por suerte estuvimos acá en febrero, cuando se dio un poquito el debate y había algún abogado penalista como defendiendo un poco la causa, que yo marcaba. Lo que me está dando a mí son indicios. Obviamente después el juicio corre por otro lado. Pero recordemos que en breve la nueva ley de procesal en Argentina, como creo que ya es en Córdoba, va a ser, Guillermo, por fallo y Melina por jurado. Es decir, muchos de los ahora televidentes van a ser llamados a tribunales para ellos decidir la suerte del acusado. Con lo cual, tribunales se convierte un poco, como se dice en Estados Unidos, en un circo de tres pistas. Está el acusado, va a estar quien acusa, pero también ese tribunal, ¿sí?, que está constituido por ciudadanos. ¿Y cómo lo deciden? Por la emocionalidad. Toda decisión, y cada vez la ciencia más lo dice, digo, tanto el doctor Manes como Bardach con esos libros, nos muestra cómo la inteligencia pierde en algún sentido terreno cuando la emocionalidad es fuerte. Entonces, gana la emoción. Sobre ¿Cómo? la inteligencia gana la emoción, sobre todo para actos negativos. Gana la emoción. A ver, Guillermo, vos lo sabés mucho mejor y decías cómo ante tantos casos judiciales o periodísticos uno va como limando la emotividad.
pocas cosas nos sorprenden, ¿sí? Entonces comienza a estar la capacidad, y lo vamos a ver, de los abogados penalistas sobre todo, en hacer de esto un espectáculo y ganar la emocionalidad del jurado. Te quiero hacer una pregunta porque Sí. justo se fue la imagen del monitor, así que mientras te pregunto sobre lo que dijiste. Porque vos dijiste, o mencionaste algunos aspectos visibles en la firma que podrían entender cuál es la personalidad de Mangieri. Y algunos que lo conocen o que han compartido días en la celda, Guille, vos lo sabes bien porque tenés una fuente que incluso te lo ha dicho, que se lo ve como un... Voy a ser diplomática, entre comillas. Como si no fuese una persona tan civilizada, como una persona más apocada, más... como un... Yo hablé con él. Como un bruto. Yo hablé con él. ¿Puedo decirlo? Yo hablé con él. Y lo que parece, no parece una persona que fuera capaz de cometer semejante hecho. No, pero además ¿no? vos me habías dicho algo así como que... No, lo que decían es que tenía una fuerza inusitada. Como un bruto, Una fuerza inusitada, cosa medio sí, bestial. sí. Muy bien. Yo, de hecho... como más animal y menos humano. excelente. Muy bien que lo plantees. No nos Quiero ser entendió cuidadosa, impecablemente. No sé, como sin ánimo de ofender a nadie, es una descripción. De nuevo, desde lo grafológico, en esto que estamos viendo ahora en pantalla, tanto que el segundo trazo de la M se imponga, habla de ese ir al frente y el hecho de que la M traspase tanto el renglón, que viene a ser el sentido común. En Freud podíamos hablar del principio de realidad. Él tiene poco freno a la hora de satisfacer sus necesidades, aún, y lo plantea la G, esa G, que digámoslo, la G... Sí, Guillermo. No, seguí. La letra G nos habla, ante todo, de cómo una persona satisface sus deseos, ante todo sensuales, con la comida, con la bebida, en el confort, pero en lo sexual. ¿La G tiene que ver con la sexualidad? Altamente. De hecho, en muchos artículos, en revistas, así al pasar, en revistas semanales, tiende a estar la letra ¿Qué dice G. esa G? Es importante, porque de hecho a Mangieri se lo condena, entre otras cosas, digamos, se reconstruye que quiso abusar sexualmente de ángeles, lo capturó esta cosa casi, como decía antes, animal, instintiva, precivilizada, de querer poseerla a ella. Ella se resistió y él la termina matando. Esto es lo que se dice sobre lo que pasó. Miren. O sea, ¿hay algo de eso en esa G? Perdón, Guille, que querías decir algo. No, entonces, exactamente. Por eso, pocas veces traigo algún libro, pero en este caso lo traje, ¿por qué? Porque parece, como bien decía Guillermo, en este caso es un libro de un gran grafólogo, Mauricio Jandreau, hecho en el 79. ¿Y qué dice de esta G? Dice, tendencias agresivas, activas y acometedoras en el plano sexual. Leo de nuevo. Tendencias activas, agresivas, acometedoras, o sea que van a la acción en el plano sexual. Y cuanto más larga, que de hecho el manual lo hace hasta un poquito más corto de cómo es la firma. ¿Sí, Guillermo? No, digo, más allá de la firma, porque tenemos letra también de cuando él dice que las lesiones se la produjo a sí mismo. Hay un hecho que excede lo gestual y excede la letra, y enseguida vamos a volver a la firma y a la letra, que me parece también puede opinar claramente la licenciada Fernández, que es cuando él dice en sus últimas palabras, al referirse a Ángeles Rawson como Mumi, y no como ángeles. ¿Qué nos dice con eso? Bueno, agregando un poco a lo que estaba diciendo Mariano también, es importante tener en cuenta esto que él marcaba, ¿no? El tema de la emocionalidad en el caso de Mangieri. En este caso, teniendo en cuenta el hecho que fue cometido y cómo fue tratada la víctima, podríamos estar hablando de una persona que tiene una patología más del orden de lo psicopático con ciertas características perversas. Yo estaba viendo también en vivo en ese momento cuando él se refirió a la víctima con su sobrenombre y realmente lo que parecía que era como que en algún punto era una postura burlona respecto de la situación. Digo, no se estaba riendo ante esta situación, pero en algún punto lo que se veía era como cierta tendencia a la victimización de Mangieri. Bueno, yo no tuve nada que ver, con una cara bastante cabizbaja.
Lo tenemos, ¿quieren verlo? Sí, totalmente. Miren. Por favor. Simplemente dos palabritas, señor presidente. Sí, lo escuchamos. Volver a declarar mi inocencia. Soy inocente. No tuve ni tengo nada que ver con la muerte de Mumi. Y nada más, solo eso. Y que se haga justicia, nada más. Nada más. Ahí está. ¿Y qué ves acá vos, Mariano? Bueno, acá yo me acuerdo que lo estaba viendo también, porque lo pasaban ustedes en directo, y me impactó muchísimo. ¿Por qué? Y que de hecho trajo un poquito la indignación en todos los presentes, Melina, en el jurado, mucho más de parte de la familia. Al decir Mumi está hablando de intimidad, está hablando de afectividad, está hablando de cómo le dice la familia. Acá vemos un poco lo que muestra esa M, que al ser creciente en ese segundo trazo, es de imponerse y por momentos no ver psicológicamente qué está ocurriendo. Si a mí alguien me acusa de algo del que soy inocente, aunque yo sea inocente, voy a evitar la familiaridad con el que fue víctima por un respeto a su entorno. Pero la pregunta es, ¿ustedes creen, Mariana y Mariano, que él lo dijo como parte de su personalidad a propósito, eligiendo esa palabra adrede para generar un clima determinado o para demostrarse él de una manera determinada, o fue algo que se le escapó, que está del orden de él, lo inconsciente? Si me dice a mí, creo que fue conscientemente, creo que las últimas palabras, cualquier abogado, hasta en lo de ficción vemos, es más, si pero recuerdan, decir la palabra Mumi, a sí, eso me refiero. si me dice a mí, a ver, creo que ¿Lo sí. entrenaron para que diga Mumi? Recordemos las palabras de No lo creo. el abogado. ¿No lo crees? No lo Pierri. creo. Yo creo que él lo que quiso es empatizar y la embarró más. No sé Justamente, y lo que pasa con los psicópatas es que lo que falta es la capacidad de empatía en estos pacientes. Entonces, justamente al querer empatizar tanto con la familia, metió la pata. Metió la en pata. algún punto, Claro. ¿sí? Pero no le pudieron haber dicho vos a propósito Totalmente. de sí Mumi. No, a mí nadie, me parece... nadie le habría recomendado Guillermo, semejante sí, para mí para sí. mí. ¿no? A ver, recordemos. Sí, para mí sí. Le juega en contra, ¿Por qué? claramente. Por ahí no, a Se como él se quiere expuso. demostrar. ¿Quién le va a creer ante semejante acusación que él va a tener ese grado de afecto con la víctima? Y si lo tiene, mejor se guardárselo, mantiene ¿no? inocente. Sí. Recordemos, la última vez que estuve yo acá fue para el 25 de febrero, donde el abogado penalista Pierri, que fue el primer defensor de esta causa, él dijo cómo los jueces le dan mucha importancia a la comunicación no verbal. Él nos decía, Melina, al aire, cómo él prepara a sus defendidos en la comunicación no verbal. En su propio despacho tiene un lugar para preparar a las personas que van a enfrentarse en este proceso. Y para mí, las últimas palabras son claves. Pero bueno, pero Son un tipo claves. como él puede ser entrenado y él recordar precisamente lo que tiene y cómo lo tiene que decir. Después están ustedes para analizar todo No, lo que se no entiende. dice Está- y qué cosas están ensayadas Mirá, y qué cosas no. Pero a mí si no me alguien lo parece hubiera algo entrenado, espontáneo. si alguien lo hubiera entrenado, no hubiera dicho eso. No hubiera empezado diciendo solamente quiero decir, hubiera dicho otra cosa, se hubiera tomado otros tiempos, hubiera dicho señores jueces con otra cara, usando puntos, espacios, inflexiones. Pero él no tiene la Ese sos vos. capacidad. Ese Pero sos eso no vos. tiene la capacidad por ahí. Ahí de está. armar ese Entonces el discurso. abogado le hubiera dicho no digas nada. Mira, a mí me vienen estos Más casos... conociendo a Tenca. Más conociendo a Tenca. A ver, no quiero reflotar una discusión que había sido acá en el piso entre Ferrari, Pierri, cómo disentían quizás con la estrategia de Tenca en algunos puntos. A mí me viene a la mente Guillermo Melina, todos recordarán el musical Chicago, donde el protagonista o uno de los protagonistas es el abogado penalista Billy Flynn, que él plantea hasta último momento qué palabra hay que decir. Y yo creo, es mi apreciación subjetiva y una opinión, que sí estuvo preparado, porque el abogado cuando ¿Lo ves sale... en la gestualidad? Sí. Cuando él mira hacia la izquierda, él está repasando, ahí ves, él permanentemente mira hacia abajo y hacia la izquierda. A ver, Cuando baja la mirada, la hace hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Eso dice algo en el orden de la gestualidad? sí, de nuevo, se muestra en el momento de hablar que pone un plus de voluntad en la gestualidad. O sea, veo como una especie de voluntad que decide ir por más en su gestualidad. No es que apocado, semidormido, dice, bueno, lamentablemente, lamento el hecho y por el destino de Mumi.
desde su ser apocado. No, trata de imprimirle fuerza, pero creo que, como bien decía Melina, dentro del perfil que él tiene, que es una persona sin carisma, que es lo que le quita el arma a todo abogado. Tenemos que ir cerrando, pero no? Este gesto, cuando él eleva las cejas, se hace como el famoso yo no fui. A mí se me hace, a mí personalmente, no se me hace creíble cuando alguien está en la monotonía y sale de la monotonía. Pongamos el ejemplo cotidiano de cualquiera que está ahora en su casa. Cuando alguien no quiere meter la gamba, ¿qué dice? Mirá, me quedé callado, no hablé o no me moví para no meter la gamba. Entonces, cuando alguien sale de un estado atónito, o sea, sin tonos, apático, sin pasión, a mí personalmente no me da credibilidad. No digo que sea mentira, no me da nada de credibilidad. O sea, eso que hizo Mangieri es claramente de un improcedente. Totalmente. O sea, de alguien que no sabe proceder o no sabe manejarse, decir eso como últimas palabras en un juicio donde él es el acusado. Tacto, falta de ser un improcedente, gente. sí. Bueno, pero eso es lo que falta justamente en las personas que tienen la psicopatía. Ahí Es esta está. falta de tacto, esta falta de poder controlarse, de no solamente satisfacer sus propios impulsos, de que hay otros que viven alrededor, porque el psicópata actúa como si no hubiera ley, como si no hubiera moral. Es que para él no la hay. Exactamente, entonces camina por la vida de esa forma. Entonces para él esto que dijo en realidad tal vez es una demostración de afecto incluso. Pero, Exactamente. pero ¿les parece que es del orden de lo guionado? Y para vos, Mariana, no. Para vos, No. Mariano, sí. Yo digo que son las dos cosas. Da perfectamente con su perfil, como bien dice la licenciada, es esa falta de empatía, de empatizar con los amigos y familiares. Para mí, si lo guionaron, no le salió. No Eso cabe puede duda. ser. Pero cuando sale O Tenca, sea, ¿qué si dice? Tenca le dijo algo que tenía que decir, lo dijo mal, lo dijo pésimo. Ponele. Más bien me parece que... A ver, le concedo... Eso le jugó más en contra que a favor, claramente. Obviamente, duda. esa es la conclusión, pero hay que ver qué es lo que originó. Yo no veo guión. evidentemente. Si eso es el guión, es un pésimo actor y quien le dio la letra Comparto. es un pésimo Hay que llevarlo al musical director de de Chicago. teatro, sí. Ahora, pero Tenca cuando termina ya, luego del fallo y en escalinatas dice, es inocente, vamos por más, con lo cual condice con lo dicho por Mangieri en sus últimas palabras. Claro, es lo o que sea, la quiso dejar estrategia expuesto. del defensor es, soy inocente, tenía afectividad positiva hacia ella, soy incapaz de hacerle a alguien que quiero semejante cosa, con lo cual, después del fallo, hay sintonía, hay proporcionalidad en gestos y en palabras entre condenado en este caso, al menos en primera instancia, y su abogado defensor. Gracias, Mariano. Gracias a ustedes Un gusto nuevamente. enorme, gracias. Hacemos los títulos de esta